17 de diciembre de 1967, las aguas cristalinas de Cheviot Beach, al sur de Australia, se movían con fuerza bajo un cielo despejado. Aquel día, Harold Holt, primer ministro del país, decidió bañarse en esa playa restringida al público. No llevaba guardaespaldas, solo algunos amigos cercanos y su amante. Nadie imaginó lo que estaba a punto de ocurrir. Holt se adentró en el mar. Las olas eran fuertes, el oleaje crecía, y en cuestión de segundos, desapareció. Ni gritos, ni lucha, ni rastro, simplemente, se esfumó, como si el océano lo hubiera tragado entero, sin dejar espuma. Su cuerpo nunca fue encontrado, y con él, se hundieron las certezas. En apenas 2 días, las autoridades declararon oficialmente la muerte del primer ministro, sin cadáver, sin autopsia, sin pruebas físicas. Se habló de corrientes peligrosas, de un arrastre repentino, de que Holt había sido imprudente, pero ni el equipo de rescate ni los buzos de la Marina encontraron restos, ningún trozo de ropa, ningún indicio de ahogamiento. Los medios aceptaron la versión oficial con rapidez inquietante, pero en el aire, algo no cuadraba. ¿Cómo puede desaparecer el líder de una nación democrática sin que nadie lo cuestione en profundidad? ¿Qué había realmente detrás del silencio tan pulcro? A las pocas semanas, empezaron a circular teorías. Algunas eran grotescas, otras, peligrosamente coherentes. Unos decían que Holt había fingido su muerte, que quería escapar de su cargo, que sufría una profunda depresión y planeó su desaparición desde hacía meses. Otros sostenían que fue secuestrado por agentes extranjeros, pero hubo una hipótesis que incomodó especialmente al gobierno, que fue capturado por un submarino chino que lo esperaba bajo el agua. Una extracción limpia, precisa y planificada. Era la Guerra Fría, y Holt había fortalecido la alianza con Estados Unidos. Su desaparición, para algunos, fue un castigo estratégico, un mensaje encriptado entre olas. Harold Holt no era un político convencional, vivía al límite, nadaba en playas restringidas, desaparecía sin avisar, tenía romances fuera del matrimonio y hábitos erráticos. Su entorno más cercano sabía que algo le preocupaba los días previos a su muerte. Estaba inquieto, se ausentaba de reuniones, dormía poco, y hablaba de cambios que no podía detener. Algunos creen que Holt se sentía vigilado, que estaba siendo presionado por potencias extranjeras, que tenía información demasiado delicada sobre operaciones militares conjuntas entre Australia y Estados Unidos en Vietnam. Quizás esa carga se volvió insoportable, o quizás alguien decidió que ya no era útil. Décadas después, periodistas de investigación accedieron a fragmentos desclasificados sobre la desaparición. Lo que encontraron aumentó el misterio. Un memorando interno del servicio secreto mencionaba movimientos inusuales en aguas cercanas el día del incidente. Un informe meteorológico fue alterado tras el suceso, reduciendo artificialmente el nivel de alerta en la zona. Y lo más perturbador, un exoficial de la Marina aseguró haber recibido órdenes para abortar una operación de rastreo justo cuando estaban cerca de localizar una anomalía térmica a baja profundidad. Nada de eso fue incluido en los informes finales, nada llegó a los periódicos, todo fue borrado, silenciado, archivado bajo la etiqueta que más oculta, la de cerrado por seguridad nacional. Uno de los rumores más persistentes señala que aquel día había un objeto sumergido cerca de Cheviot Beach. Un pescador de la zona declaró haber visto una silueta oscura bajo las olas antes de la desaparición. Nadie le creyó. Años después, un exoperador de radar naval reveló que una señal no identificada fue detectada esa misma mañana, acercándose a la costa y luego desapareciendo hacia el sur. La señal no correspondía a ninguna nave registrada por Australia ni sus aliados. Según esa teoría, Holt no fue arrastrado por la marea, fue extraído, bajo el agua, rápidamente, sin dejar rastro, por una nave capaz de desplazarse sin ser rastreada por los sistemas de defensa costeros. Una operación que solo una potencia extranjera, o una entidad secreta, podría haber ejecutado.
En círculos restringidos de inteligencia se habla de un archivo nunca publicado, un expediente que sugiere que Harold Holt estaba en contacto secreto con emisarios asiáticos desde al menos un año antes de su desaparición. Holt había sido educado en parte en China, dominaba algo de mandarín, sentía fascinación por Oriente. Hay quienes aseguran que había perdido la fe en Occidente, en especial en la intervención militar de Estados Unidos. Según esta hipótesis, Holt decidió traicionar a su país, organizó su salida, entregó información, y abordó voluntariamente un submarino enemigo como gesto definitivo. No fue un secuestro, fue una elección, una historia tan incómoda que ningún gobierno se atrevería a confirmar, incluso si fuera cierta, porque implicaría que el primer ministro australiano desapareció no como víctima, sino como cómplice. El mar ha servido durante siglos como el velo ideal para el olvido. Borra huellas, devora pruebas, reescribe historias sin dejar archivos. Y Cheviot Beach, con sus corrientes peligrosas, era el lugar perfecto. Los expertos en geopolítica han señalado que si alguien quisiera eliminar a un líder sin provocar una crisis internacional, desaparecerlo en el mar sería la opción más limpia. Sin cadáver no hay asesinato, sin restos no hay sospechosos. Y si todo se adereza con la historia de una muerte accidental, adornada por el carácter arriesgado del propio Holt, se cierra el círculo, el relato se vuelve creíble, y el misterio queda envuelto en silencio. Una muerte sin cuerpo, una despedida sin funeral, un cierre sin verdad. Australia mantiene parte de los documentos del caso bajo secreto oficial. Algunos fueron liberados, pero los más sensibles no. Solicitudes de acceso por parte de periodistas y familiares han sido denegadas sistemáticamente. La razón oficial, seguridad nacional y protección de relaciones diplomáticas. Pero, ¿qué tipo de información sobre la desaparición de un primer ministro podría afectar la seguridad de un país más de medio siglo después? ¿Qué verdad duerme en esos archivos que sigue siendo considerada demasiado peligrosa para ser conocida? Algunos creen que hay nombres implicados, otros, que existe una confesión, y unos pocos sostienen que ni siquiera Australia tiene el control total sobre esos documentos. Tras la desaparición de Holt, el vacío de poder fue cubierto con rapidez. John Sewen asumió como primer ministro interino en cuestión de horas. No hubo disputas, no hubo retrasos, no hubo preguntas. La máquina del Estado siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido, sin discursos fúnebres, sin grandes homenajes, sin investigaciones prolongadas. Aquello llamó la atención de muchos analistas. En una democracia parlamentaria, la desaparición de un líder debería generar debate, conmoción, dudas, pero en Australia se impuso un silencio administrativo, como si alguien hubiera dicho que mirar demasiado cerca no era una opción, y todos obedecieron. Con los años, algunos discursos y entrevistas de funcionarios de alto rango dejaron entrever cosas que no podían decirse abiertamente. Uno de los jefes de seguridad dijo en los años 80 que algunas desapariciones son más convenientes que mortales. Un parlamentario retirado afirmó que Holt no fue víctima de la naturaleza, sino de las circunstancias geopolíticas. Incluso su viuda, Sarah Holt, dijo en una entrevista que Harold era un hombre complejo, y vivía con secretos que nunca compartió. Una frase breve, pero cargada de sombra. Las declaraciones no son pruebas, pero en un caso como este, las insinuaciones a veces pesan más que los hechos, porque lo que se calla revela tanto como lo que se dice. Décadas después, algunos aseguran haber visto a un hombre parecido a Holt en distintos puntos del mundo, en Asia, en Sudamérica, en pequeñas islas del Pacífico. Nunca hubo confirmaciones, las imágenes son borrosas, los testimonios, vagos, pero todos coinciden en una cosa: el hombre siempre iba solo, siempre parecía mirar por encima del hombro, y nunca hablaba con extraños. Estas historias, fácilmente descartables, siguen apareciendo en foros, libros y documentales, como si la figura de Holt se hubiera disuelto en un mito ambulante, un hombre que se convirtió en fantasma antes de morir. Tal vez esas apariciones no sean reales, o tal vez la verdad se disfraza de locura para sobrevivir entre nosotros. Han pasado más de 50 años desde aquel día,
y el misterio sigue sin cerrarse. Ni el tiempo, ni las investigaciones, ni las negaciones oficiales han logrado apagar la pregunta que resuena en cada ola frente a Cheviot Beach. ¿Qué ocurrió realmente con Harold Holt? ¿Fue arrastrado por el mar? ¿O lo arrastraron fuera de la historia? Algunos misterios se construyen con silencios, otros, con mentiras, pero el caso Holt es distinto. Es un misterio hecho de ausencias, ausencia de cuerpo, ausencia de respuestas, ausencia de voluntad para saber más. Y mientras las aguas del sur australiano siguen golpeando las rocas, una cosa es segura, el océano nunca lo devolvió, y tal vez nunca lo quiso devolver. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.